de Adolfo Bioy Casares, 50 años de la muerte del uruguayo Felisberto Hernández y 40 de Miguel Ángel Asturias. Mientras, el chileno Nicanor Parra cumplirá 100 años. 2014 es un año que también ha comenzado con grandes pérdidas en la literatura latinoamericana. Irreparables, diría yo, las de los poetas Juan Gelman y José Emilio Pacheco, recientemente fallecidos. Con motivo de los 30 años de la muerte de Julio Cortázar y el centenario de su nacimiento, y en el contexto de estas ausencias siempre presentes, Casa América Cataluña y la editorial Alfaguara inauguramos el año Cortázar en Barcelona, ciudad en la que se publicó por primera vez Rayuela en 1963. Otros hechos también unen la historia de Cortázar con esta ciudad. De todos los autores del boom latinoamericano, fue sin duda el más precoz en haber vivido aquí. Entre 1 año y medio y los 3 años y medio de edad yo viví en Barcelona, hasta que en 1918, una vez terminada la guerra, la familia pudo volver a la Argentina. Décadas más tarde, Cortázar volvería a Barcelona con bastante frecuencia. Especialmente se recuerdan sus visitas a las librerías de viejo de Ciudad Bella. Podría decirse que Barcelona quedó grabada en el subconsciente del escritor, tal y como él mismo lo manifestará en una entrevista. Tengo recuerdos, pero no son precisos. Recuerdos que me atormentaban cuando era niño. Hacia los 9 o 10 años, de cuando en cuando, me volvían imágenes, muy inconexas y dispersas que yo no podía hacer coincidir con nada conocido. Se lo pregunté a mi madre. Mira, hay momentos en que yo veo formas extrañas, colores, como mayólicas con colores. ¿Qué puede ser eso? Y mi madre me dijo, bueno, eso puede corresponder a que a ti, de niño, en Barcelona, te llevábamos casi todos los días a jugar con otros niños al Parque Güell. Así que fíjate, mi inmensa admiración por Gaudí comienza quizá inconscientemente a los 2 años. Ahora Barcelona acude de nuevo al escritor y a lo largo del 2014 esta casa centenaria, con el apoyo de Alfaguara, editorial que viene celebrando 50 años de muy buena literatura, y la colaboración de la agencia de Carmen Balcells, ofrece en su programación cultural un ciclo de actividades que nos reunirán en torno a la siempre tan amada obra de Julio Cortázar. Hoy inauguramos el año Cortázar con la presentación del precioso libro Cortázar de la A a la Z. Sin duda el mejor homenaje que se puede hacer al autor es este álbum biográfico que nos propone una nueva aproximación al escritor y al hombre. Recordábamos esta misma tarde cómo en 1992 apenas podían encontrarse obras de Julio Cortázar en las librerías de Barcelona. Justo es reconocer hoy, precisamente hoy, que Alfaguara, y con nombres y apellidos, Juan Cruz, Pilar Reyes, ahora Gerardo Martín, han hecho posible que hoy en las librerías de Barcelona esté una obra extraordinaria como esta. La verdad es que es una edición, bueno, como un buen amigo me dijo, de coleccionista. Es una joyita que ustedes pueden encontrar en las librerías y que de verdad da gusto ver y comprobar, digamos, cómo se puede hacer tan buena edición. Bueno, con el ciclo de actividades que hoy iniciamos, aceptamos de nuevo la invitación del Gran Cronopio de abrir las puertas para ir a jugar, y para ello marcamos en nuestro almanaque varias fechas. El próximo 13 de marzo, por ejemplo, inauguraremos el Espai Cortázar, una pared de 7 metros en la que, gracias a la generosidad de Carlas Álvarez y de Aurora Bernárdez, a la cual saludo, que hoy nos acompaña y está con nosotros, gracias a ambos se expondrán primeras ediciones de los libros de Julio Cortázar, fotografías y objetos personales, un espacio que irá mutando en el transcurso del año, renovándose con otras propuestas interactivas de arte sonoro, audios y textos, y un espacio que se complementará, como no podía ser de otra manera, con una rayuela que servirá de trampolín para entrar a este auditorio y zambullirnos en la obra del escritor. En abril continuaremos jugando, pero como marca la tradición de Sant Jordi, lo haremos con rosas de papel que podrán armarse y desarmarse con fragmentos de textos de Cortázar. En octubre trabajaremos una puesta en escena con música y textos, y esperamos, y estamos trabajando en ello, la creación del Taller de Músics de Barcelona, y con la dirección, espero, de Enric Palomar, hoy también presente aquí, a quien agradezco mucho que esté, y nos acercará al Cortázar amante del jazz.
La clausura del año Cortázar en Barcelona reunirá a especialistas y amigos del escritor en una mesa redonda coordinada por Carlas Álvarez, y esta última actividad tendrá lugar en el mes de noviembre. Reitero nuestro agradecimiento a la editorial Alfaguara por hacer este viaje cortaziano con nosotros, a la agencia Carmen Balcells, a Jean-Philippe Barnabé, que ha venido desde Francia para acompañarnos esta tarde, a Aurora y a Carlas, editoras del libro que hoy presentamos, y a Sergio Kern, su diseñador. Aprovecho para felicitarles por tan arduo y maravilloso trabajo, y como ya he dicho, este libro es el mejor homenaje que se puede hacer a Cortázar. Gracias también a Aurora y a Carlas por toda la confianza depositada en esta casa y por ayudarnos a querer mucho más a Julio. Permítanme que termine esta intervención citando un bello texto de nuestro querido Juan Gelman dedicado a Julio Cortázar. Las vidas de estos dos grandes escritores se cruzaron en Buenos Aires, ciudad donde se conocieron. Luego se verían con cierta frecuencia en París. Entre ellos se creó, según Juan Gelman, una amistad alimentada por las mismas inquietudes, la escritura, el mismo rechazo a la dictadura militar y por la similitud de ideas políticas en general. Y acá el texto que Gelman le dedica al cronopio. Cristina, estás aquí. Y nosotros que vinimos después y no te conocimos antes, que tomamos las armas porque buscábamos la palabra justa, sabemos que nunca traicionaste esa palabra, ni el olor a acerrín de los cafés de Buenos Aires, ni el retenido viento de lo que por ahí se apalabra y palabrea. Nunca nos traicionaste. En Corrientes y Esmeralda, en otros tiempos, vi pasar a escritores que nunca dejaron el país y escribían como un francés cualquiera. Yo entendí mejor a Buenos Aires leyendo lo que vos escribías en París. Así es tu grandeza, así tu amor. También entendí mejor el mundo leyéndote, o sea, lo quise más. Creo que no sería difícil demostrar cómo y por qué tu literatura es más audaz que la de Borges, más inicial, más misteriosa y perfecta, es decir, más abierta a todos los temblores por venir, más cariñosa del presente y por eso mismo más respetuosa o dolida del pasado. A vos siempre te veo como tu personaje, inventando un camino para ir de una ventana a otra ventana, del misterio de un puño a los crepúsculos de Mozart, de un ser a otro, y otro, y otro, y otro. Siempre sentí que tu amor es infinito, siempre supe que tu obra nos abriga, que tu mejor obra sos vos. Juan Gelman. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por estar en esta casa y os cedo la palabra. Adelante. Sí, hola. ¿Aló? ¿Está bien? Sí. Buenas noches. Mi nombre es Jean-Philippe Barnabé, vengo de Francia, mejor dicho, enseño literatura hispanoamericana en una universidad francesa y mi papel aquí es simplemente de coordinador de esta mesa. Voy a presentarle ahora a los dos artífices esenciales del libro, pero también no se asusten, no voy a hacer ningún tipo de discurso académico. Quiero decir que el hecho que yo esté aquí obedece también a una cuestión personal y biográfica, es decir, que mi padre es uno de los fotografiados en este libro, en la medida en que fue muy amigo de Julio Cortázar y tal vez por eso tengo un cariño especial por este escritor al que una vez vi de lejos pero con el que nunca hablé. Voy a contar en pocas palabras un par de anécdotas sobre esto. Mis padres se conocieron con Julio Cortázar en el año 54 en Montevideo. Julio Cortázar había ido al Uruguay desde Francia, él vivía en Francia en ese momento y había ido a trabajar en una conferencia de la UNESCO como traductor y pasó cerca de un mes, creo, en Montevideo solo, creo que Aurora no estaba en esa oportunidad, y se alojó en el Hotel Cervantes, un viejo hotel de Montevideo que todavía existe y que le inspiró ese famoso cuento La Puerta Condenada, en el que él cuenta una serie de alucinaciones auditivas, un cuento un poco fantástico, ¿no? Mi madre era traductora y trabajaba en la misma conferencia y
mis padres vivían en Montevideo, en ese momento franceses, pero vivían en Montevideo. Y un día, Julio, porque así lo llamaron siempre mis padres, le dijo a mi madre que le gustaría escuchar música. Y resulta que mi padre era un gran aficionado a la música, tenía una discoteca importante en ese momento, y la tuvo todo el resto de su vida, y mi madre le propuso venir a la casa de mis padres, a escuchar música con mi padre. Entonces él vino, era un día de diciembre del 54, y ahí conoció a mis padres y me conoció a mí, porque yo tenía pocos meses, o sea que pueden calcular mi edad, más o menos. Y que es exactamente la misma, me acabo de enterar que el amigo Sergio Can, que está aquí, que un año muy importante, tiene 5 días más que yo, 5 días más viejo que yo. Y por lo tanto este año es un año importante para nosotros. Les dejo pensar por qué. Entonces Cortázar vino y escuchó música, y bueno, eso dio un poco origen a una amistad que se mantuvo muy, muy fuerte durante muchos años, y a tal punto que en el año 56, dos años después, Cortázar estaba trabajando, creo que con Aurora, en Madrid o en España, para una conferencia también. Mis padres habían venido a París, fueron a España, se juntaron con la pareja, y los cuatro, mis padres, Aurora y Julio, hicieron un viaje por Toledo, Ávila, Segovia, en fin, la zona cerca de Madrid. Y en este libro, en la letra J, mi padre se llamaba Jean, está hay por lo tanto una foto de mi padre y de mi madre con Julio Cortázar, que hemos guardado en la familia como un tesoro, evidentemente. Y también en esta página hay una pequeña semblanza que en la letra J de que hace mi padre de Julio Cortázar, que es un texto que yo le pedí a él que escribiera hace unos años. Se publicó en Uruguay un semanario, una página sobre Cortázar y el Uruguay, y entonces la editora a quien yo conocía me pidió que a ver si mi padre podía escribir algo, y ese texto está aquí. Se lo corregí porque mi padre se equivocaba un poco en español, entonces yo se lo retoqué y el texto está aquí. Y también una dedicatoria muy, muy bonita a Marta y Jean, una dedicatoria de Las Armas Secretas, creo, a Marta y Jean, estas historias de un París recostado a orillas del Río de la Plata. Entonces, bueno, ese es el origen del vínculo, y en la correspondencia de Cortázar hay unas cuantas cartas a mi padre que les invito a leer, como todo el resto de la correspondencia, que es una verdadera maravilla. Simplemente quisiera leerles un pequeño texto de este libro, que es otra cosa también vinculada a esa visita al Uruguay, a esa conferencia, que es bastante divertida. Buscando esas fotos familiares, mi madre me mostró un día un pequeño pedacito de papel de este tamaño más o menos, que Julio, si me permiten lo voy a llamar así, había dactilografiado en un momento de aburrimiento entre dos discursos, porque él había ido al Uruguay a traducir discursos, y como muchas veces creo durante sus trabajos en conferencias, en momentos en que estaba desocupado, algún cuento comenzaba, algún texto a escribir. Y ahí, para divertirse un día, hizo un pequeño texto aquí, que es un texto inédito, que está en este libro, lo podrán leer, que le dio a mi madre, un texto privado, un regalo personal, que se llama Discurso Chino, y que es una especie de parodia de esos discursos pesados que se escuchan en las conferencias de los delegados, esos discursos un poco infumables, como se diría en el Uruguay a veces, pero este es un discurso bastante cómico. Entonces lo leo, es bastante breve. Dice así, escrito entonces en diciembre del 54 en Montevideo, y por supuesto nunca publicado. Discurso chino. Señoras, señoritas, caballos del templo, señores y soldados, me siento menos honrado que inhibido frente a vuestra presencia, aunque estoy menos inhibido que honrado por las razones que la motivan. El arroz crece en los pantanos, pero la flor de loto exige el seno de las reinas. Como lo dijo una vez Confucio, en la mirada de los gatos hay menos estrellas que en la arena de las playas. Tratamos hoy los problemas del programa y del presupuesto, y debo comenzar diciendo que el espíritu sopla sobre los números con tanta bondad como si fueran los juncos del río Amarillo. El señor presidente ha tenido la gentileza de concederme 5 minutos para hablar,
y aunque lo que debería decir es como la esfera de la eternidad, de la que Li Tai-pe dijo que era un cuadrado visto por la inteligencia y un cubo visto por el alma, trataré de ser humilde y conciso. Mi gobierno me ha encomendado inclinarme ante el Consejo Ejecutivo y repetirle que China confía en sus altas decisiones como las estepas del norte esperan la lluvia fertilizadora. Si en lugar del agua prometida llegan las mangas de langosta, ello se deberá a la infiltración de ideas impuras, pues como dice Quang Chei, de la fuente a la mano caben muchos microbios. Que el cerezo en flor ayude a la abeja y que los 7 colores sagrados se pinten en vuestras frentes. He dicho. Bueno, quería leer esto porque es una buena ilustración del tipo de documentos que hay en este libro extraordinario al que vamos a presentar ahora. Entonces, bueno, sin más preámbulos personales, quiero presentarles a los dos, como dije, artífices y autores verdaderamente de este libro, que son a mi izquierda el diseñador argentino, Sergio Kern, y el amigo Carles Álvarez, que aquí presente a mi derecha. Bueno, quería simplemente recordar que este libro aparece en un año cortasariano por excelencia, es decir, el año del que se va a cumplir el centenario del nacimiento de Cortázar, más los 30 años de su muerte, que se cumplen dentro de una semana, poco menos de una semana, y hace pocos meses, el año pasado, 50 años de su gran novela Rayuela. Este libro corona vamos a dejar el suspenso porque creo que hay más aventuras para después, pero digamos que es un mojón importante en una serie que comenzó en el año 2009 con Los Papeles Inesperados, una serie de documentos inéditos encontrados en casa de Aurora. Después vino un anticipo de la correspondencia, un volumen llamado Cartas a los Jonquière, que era todas las cartas que Cortázar le había dirigido a su amigo pintor argentino Eduardo Jonquière, y el año pasado salió la monumental edición ampliada en 5 volúmenes de la correspondencia de Cortázar con cerca de 1000 cartas nuevas, ¿no? Bueno, y esto es lo que viene ahora. Y Cortázar en Berkeley. Ah, perdón, gracias, lapso. Me olvidaba también que hace, ¿cuánto? ¿Un mes? No, 6 meses. No, de Cortázar. Ah, perdón, sí. Cortázar en Berkeley. Sí, hace 6 meses también salió otro milagro imprevisto. En el año 80, Cortázar había ido a la Universidad de Berkeley a dar un curso de literatura. Y milagrosamente un estudiante había grabado todas esas charlas, y Carles tal vez nos va a contar eso después. Se recuperaron por milagro, como digo, esos cassettes, se transcribieron, quiere decir, el amigo aquí los transcribió y se editaron, y es un volumen realmente fantástico también, porque es un gran escritor hablando de literatura y son 300 páginas, o sea que eso es un mojón muy importante. Quiero agregar un par de cosas más, decir también que este libro me parece personalmente muy importante porque en el espacio hispanoamericano creo que no tiene parangón, simplemente. Es decir, hay muy pocos. El único ejemplo que podría comparar es la Pléiade, la famosa editorial francesa, la Pléiade, publicó hace unos años un volumen Borges pequeño que, bueno, que tiene su mérito, que es un muy buen volumen, pero creo que esto realmente lo supera. Y no que yo sepa, no hay ejemplos dedicados a otros escritores hispanoamericanos de esta envergadura, de esta importancia, de este peso. Y bueno, lo último es decir que, eso será mi última intervención de introducción, que este libro, como lo vamos a hablar ahora, está hecho de una estética del collage, finalmente, a todo punto de vista, gráfico y conceptual, que me parece que es absolutamente cortasariana. Creo que me atrevo a pensar que si Julio Cortázar hubiera tenido que hacer esto él mismo, lo hubiera hecho más o menos así, en el sentido que si ustedes piensan en Último Round o La Vuelta al Día en 80 Mundos, son libros collage, y que esa estética del collage y del azar, que es un poco de origen surrealista, es absolutamente cortasariana. Así que me parece que no solamente un libro magnífico por todo lo que contiene, sino en su espíritu y en su concepto mismo eminentemente cortasariano.
Entonces, bueno, ahora le quisiera dar la palabra al amigo Sergio Kern, que es uno de los, es el responsable, perdón, de la parte gráfica de este libro y que nos va. Bueno, preparé un texto de una página nomás, no se asusten. Cortázar de la A a la Z es el proyecto más largo que realicé diseñando y fotografiando. Fueron 2 años. Cuando Julia Schallman de Alfaguara Argentina me llamó desde Buenos Aires para participar en el proyecto, me puso en contacto con Carles y comenzamos a reunirnos en los bares de Barcelona para conversar sobre el tema y así fuimos dándole forma. Carles estaba motivado por muchos ejemplos de libros gráficamente originales y al mismo tiempo de gran factura técnica en cuanto a la resolución gráfica avanzada, como troqueles e impresiones especiales. Pero al mismo tiempo, tanto él como Julia deseaban un libro que pudiera llegar a todos los lectores y tuviera una factura sencilla. Me resultaba interesante que tanto Carles como Julia me dijeran que tenía total libertad para imaginarme el diseño más atrevido y al mismo tiempo pensaran en un libro tipo agenda rústica, de esas para llevar en los bolsillos de los abrigos o las chaquetas. Luego de cada conversación me volvía a casa en la moto y me sentaba frente a la pantalla del ordenador y trataba de organizar las ideas. Lo más importante del trabajo fue buscar en la interpretación de las voces de Carles y Julia la armonía en un diseño que respetara conceptos que a veces llegaban a formar un contrapunto del barroco como los de Bach. Así, cuando Carles me dijo que soñaba con un índice troquelado, le dije que llame las ingenierías para que el libro tuviera un índice en cada página impar que se comportara como tal, sin que hubiera que recortarlo, y entonces lo dibujé en el ordenador. Luego me dijo que había muchos objetos a los que habría que fotografiar y que eran muy diversos y que además había muchos libros que no se podían escanear porque eran piezas de colección, y le conté que tenía varias cámaras fotográficas que servían cada una para cada situación de fotografía de archivo. Y le dije que todo el material que fuera saliendo del ordenador lo veríamos impreso, para tener una idea lo más aproximada a cómo quedaría en el libro que finalmente saldría de las imprentas. Así preparé las primeras páginas y entonces llegó Aurora de París y se cerró el círculo. Aurora le ponía palabras a lo que estábamos haciendo y nos tranquilizó totalmente mientras nos contaba anécdotas de Cortázar. El libro fue avanzando lentamente y cada entrada nueva que me enviaba Carles era leída y disfrutada varias veces antes de ser colocada en el libro. En las sesiones de fotografía de material de colección pude conocer a Víctor, otro coleccionista como Carles, con el que también conversábamos sobre Cortázar. Y así fuimos reuniéndonos con Carles y Aurora, primero en un bar, luego en otro, y finalmente en los de la terracita de la Plaza del Reloj, en Gracia. Allí consolidamos las reuniones de los viernes por la mañana, donde llegaba en la moto con las últimas páginas impresas e intercambiábamos impresiones. El Cortázar de la A a la Z fue tomando cuerpo a medida que pasaban los meses, y cada nueva entrada era tratada no como algo que entraba en una grilla ni en una plantilla, sino como algo especial, único, que habitaba en la letra determinada y tenía vida propia. A veces una entrada me llevaba días hasta que quedaba finalmente diseñada, y otra, por el contrario, se resolvía en sí misma en unas horas. Siempre estuve muy atento a las señales que me iban dando mientras hablábamos de otras cosas, tanto Aurora como Julia y Carles. Los tres son muy apasionados y cada uno me hacía saber a su manera que tanto en el bar como por teléfono, que el libro sería hermoso. Los tres tenían esa seguridad y me fueron transmitiendo en cada momento. Tuve la sensación a veces de que Cortázar también estaba ahí, comentándolo todo apasionadamente, porque en alguna de las entradas que Carles me enviaba terminadas había párrafos de opiniones de Cortázar sobre editoriales y ediciones. El día que hice la primera sesión fotográfica del material, Carlas me contó lo importantes que eran para Cortázar los lomos de los libros.
Así que encaramos muchas de las fotos de una manera diferente a las que habitualmente se estila para estos casos de fotografía de material impreso encuadernado. En el último viaje que hice a Buenos Aires, Julia me invitó a ver la puesta en máquina del libro en una imprenta del barrio del Parque de los Patricios y quedé asombrado con la pulcritud de ese taller, y fue emocionante ver salir de la impresora de 8 cuerpos los primeros pliegos. Ahora el libro está en las librerías y el Cortázar de la A a la Z tiene un lomo que a Cortázar tal vez no le desagradaría ver en su propia biblioteca. Sí. Bueno, entonces la primera pregunta ahora será para Carles Álvarez. La primera pregunta es simplemente cómo nació la idea de este libro. Bueno, un preàmbulo. Gràcies a tots per venir, gràcies a Casa Amèrica per rebre'ns, gràcies al Alfaguara. El Alfaguara s'ha de ressaltar especialment, parlo un moment en català i després parlo en castellà, d'acord? No només l'entusiasme de Julia Salzman, que és la directora del conglomerat d'Alfaguara d'Argentina, que va acollir amb entusiasme la idea, sinó que Alfaguara té l'avantatge de que és una editorial molt gran, i això pot ser una cosa molt bona o pot ser molt dolenta. En aquest cas és molt bona perquè té la possibilitat de posar-nos, per exemple, 4 correctores pel llibre. O sigui, cada pàgina no només l'he corregit jo, sinó que l'han corregit successivament 4 persones. A més, són 4 dones, per això tant fa falt. Potser són més meticuloses. I llavors això o sigui, com a editor et tranquil·litza molt, perquè dius quantes errates no se t'escaparan, no? Ja sabem els que treballem amb llibres que la rata és la gran maledicció, i era una de les grans malediccions pel propi Cortázar. I aleshores, gràcies a aquesta cura tècnica editorial, Francisco Rico, en un text sobre l'edició del Quijote, diu: editar un libro es procurar que salga lo más limpio posible de erratas, y no como algunos libros que yo veo que vienen llenos de cagadas de mosca. Doncs procurar que el llibre no surtin cagades de mosca és una tasca que l'editorial Alfaguara, en aquest cas concret d'aquest autor, en els altres no ho sé, s'hi esmerça especialment, ¿no? Y ahora paso castellano. ¿La pregunta era? La pregunta es ¿cómo nació la idea del libro? Bueno, la idea del libro yo ya casi no me acuerdo, porque yo creo que la idea del libro nace muy probablemente con este libro, Borges AZ, esa fabulosa colección, la Biblioteca de Babel de Borges, que hacía Siruela. Este libro es del 98, o sea que ya tiene 16 años, ¿no? Yo creo que cuando leí Borges AZ pensé, qué bonito sería un Cortázar AZ. Claro, aquí tenemos la suerte de que Cortázar tiene en el propio apellido la A, la Z, y además, como queda aquí destacado, azar. Era un libro que se iba a regir por el azar de la AZ, o sea, por el azar alfabético. Ese iba a ser uno de los del leitmotiv. Entonces, cuando sale este libro, yo pienso, qué bonito sería. Y después yo veo, efectivamente, los álbumes de la Pléiade. Yo compro los álbumes de la Pléiade siempre que los encuentro, me parecen preciosos, aunque sean escritores que no me interesan demasiado. Pero, por ejemplo, el álbum de la Pléiade de Breton es una maravilla. Y allí, ¿qué es lo que lo caracteriza? La riqueza iconográfica. O sea, los álbumes de la Pléiade hay una iconografía riquísima y hay un estudio que se encarga un biógrafo. El biógrafo hace un resumen de la vida, de la trayectoria del escritor, y luego dan una iconografía combinada riquísima. Pero aquí nosotros no queríamos hacer una biografía. O sea, ni Aurora, ni yo, y supongo que tú, Sergio, tampoco, no queríamos escribir. No queríamos escribir de Cortázar, queríamos que fuera Cortázar el que contara su vida. Entonces el libro se articula por fragmentos de cuentos, por ejemplo, fragmentos de novelas que van comentando cada objeto, cada libro, cada cosa que sale, fragmentos de entrevistas, muchas no desconocidas pero muy difíciles de encontrar, y sobre todo fragmentos de cartas que corresponden a esa edición realmente magna. Yo no sé si hay muchas correspondencias de autores de habla hispana tan recientemente fallecidos que tengan 5 volúmenes, 3.000 páginas. Yo creo que no. Y además que sean tan divertidas, ¿no? Porque yo leí, por ejemplo, bueno, no voy a decir el nombre, es igual, pero hay cosas, por ejemplo, es igual, que son horrorosas, ¿no? Bueno, entonces la idea era esta. Yo quería hacer una Z hace muchos años.
Pero claro, yo tenía, hace 16 años, yo tenía un ordenador que era lo que eran entonces los ordenadores. O sea, era una pantallita verde donde no había, el ratón ni se había inventado, ¿no? O sea, era una cosa de risa. No se podía. Y de pronto la informática, WordPerfect, que es aquel programa que usábamos, desaparece y aparece el programa Word. Y con el programa Word uno puede insertar imagen, que es facilísimo. Mi hijo pequeño que tiene 7 años lo sabe hacer, ¿no? Inserta esa imagen. Entonces dije, pues vamos a intentar hacer A, Z, o sea, la A, la Z, cada palabra, vamos a intentar poner una imagen. Y eso sí es el espíritu auténticamente cortazariano, el diálogo entre la imagen, que sabemos cuánto le interesó. Muchas de las fotografías del libro, muchas inéditas, las tomó el propio Cortázar, algunos las tomó Aurora y algunos otros fotógrafos que están identificados en la medida de lo posible, ¿no? Y eso me parecía una cosa visualmente muy atractiva, y sobre todo entonces se presentaba el reto de cómo hacer dialogar las cosas, porque hay veces que es fácil. Por ejemplo, tú tienes la cubierta de un libro, la cubierta de bestiario. Pues tú buscas una entrevista donde él habla de bestiario, una carta donde él habla de bestiario, es fácil. Las primeras entradas son de cajón. La primera tenía que ser por fuerza, y además lo marca el alfabeto, abuela. La abuela de Cortázar fue una de las 4 o 5 mujeres más importantes de su vida. Y además teníamos foto, y además había un poema precioso, A la abuela muerta, que es un poema que está en las obras completas, que es, como diría Cortázar, sepultado entre pasta dura, ¿no? Y es un poema que casi no se conoce. Y entonces poder ver en una página el abanico japonés. Sí. ¿Tú me puedes hacer esto? Tenemos que pedir un asistente. Aquí. Bueno, esto es una página doble. No sé tanto como para que se vea en página doble. Es una página doble que es un abanico japonés. La abuela de Cortázar hizo una vuelta al mundo, que es una cosa insólita. Que la abuela de Cortázar debió nacer en 1880, una cosa así, ¿no? O un poco antes. En 1870, digamos. Hizo una vuelta al mundo, y en la vuelta al mundo compró un abanico en Japón. Y ese abanico japonés, que Aurora Bernardes lo conserva, y espero que algún día me regale, ese abanico japonés, que es una maravilla, ¿no? Entonces poder ver en una página este poema, Abuela muerta, hermosísimo, y el abanico, y esto es la parte de la izquierda de esa doble página, ¿verdad? O sea, el abanico cubre todo, es una belleza. Sí. Y aquí tenemos la abuela de joven, Gracias. Entonces yo voy a París y le digo a Aurora que quiero fotografiar una serie de objetos. Y fotografío esto, fotografía la pipa, fotografío documentos personales. Los documentos personales es muy divertido, porque entonces, claro, como uno tiene que ir haciendo el juego, con abuela es fácil, pero uno tiene el carnet de conducir de Julio Cortázar, que a Sergio le gustó muchísimo, porque dice que el primer carnet de conducir que tuvo cuando llegó a España era igual, esos carnets rosas, ¿no? A ver si lo encuentro. Bueno, esto va a ser una lata. Bueno, el carnet de conducir es igual, es un carnet de conducir, esos rosas típicos, con la foto pegada. Pero entonces, ¿qué texto ponemos a conducir? Que ponemos a conducir es muy difícil. Ustedes piensen, bueno, yo no sé si ustedes tienen toda la obra de Cortázar en la cabeza, como yo la tengo por fuerza, porque llevo 20 años dedicado a esto, ¿no? Pero esto no lo tenía tampoco, todo no se puede tener en la cabeza, si no uno sería Funes el Memorioso de Borges, ¿verdad? Pero bueno, conducir. Un buen día yo sigo leyendo toda la obra de Cortázar durante todo este tiempo para ver si puedo ir sacándole punta al lápiz, ¿no? Y dice, conducir, encuentro en La Vuelta al Día en 80 Mundos 3 líneas donde dice: el monitor que me enseñó a manejar, o sea, conducir, me dijo que si un día me estrellaba, lo único que podía salvarme de los complejos era saltar lo antes posible a otro auto y seguir manejando como si no hubiera pasado nada. Ahora esto... ahora lo reseñó el libro, la primera reseña que ha habido, muy favorable, que agradecemos mucho, de Juan Curuz. Decía, el libro, además de tener una gran erudición, es una erudición que nos manifiesta. Pero claro, encontrar esto es un trabajo, ¿no? Sobre todo se caracteriza por una cosa muy cortázariana, que también es el humor, ¿no? Había que hacer un libro... Hay muchas entradas en las que uno
se muere de risa. Bueno, se muere. Yo me muero de risa. Y hay otras entradas que ya son de pensamiento más profundo, ¿no? Por ejemplo, claro, se va viendo, mira, deja esto. Y hay cosas que uno nunca había visto ni creía que pudiera ver. La casa de arriba es la casa de la Plaza del General Beret, donde todavía vive Aurora. Son fotos que tomó Cortázar. Y la de abajo es la última casa donde vivió Cortázar. Son fotos tomadas por Cortázar. Son fotos imposibles de ver. Pero, claro, uno pensaba, la casa de General Beret, si uno tiene un poco de suerte la puede llegar a visitar. La del Rey Martel no lo creo. Pero además están distintas. Este cuadro que hay en la foto de abajo, que después se reproduce también en la entrada Circe, todavía se conserva. El hacha que hay en la foto superior es una hacha africana que compraron los Cortázar y Aurora en África, todavía se conserva. Esas cosas están reproducidas, ¿no? También. Y entonces teníamos el hacha africana. ¿Y qué texto le podemos poner a hacha? Vamos a ver. Bueno, lo leo de aquí. Qué tontería. ¿Sí? Hacha es de un fragmento de una carta de Cortázar a Perla y Enrique Rothschild, 12 de agosto del 62, donde Cortázar dice, claro, esto había que acordarse, ¿no? No es fácil, pero bueno, se podía hacer. Era cuestión de tiempo y paciencia. Y dice Cortázar, el hacha africana que se alcanza a ver a la izquierda, porque es una foto donde Cortázar está con el hacha, ¿no? Al fondo de la pared. O sea, él está sentado en un sillón allí. Dice, el hacha africana que se alcanza a ver a la izquierda es un regalo que me hizo Aurora. A ver si se calla Aurora, por cierto. Me está interrumpiendo. Es un regalo que me hizo Aurora y cuyo sentido profundo me inquietó bastante. Pero ella dice que solo obedece a fines decorativos. Speriamo bene. Claro, hacer de vez en cuando, poder hacer estos juegos de humor que a él, estoy seguro, le hubieran encantado, me parece que es un poco el espíritu de Cortázar, porque hay una entrada que se llama Humor, donde hay unas fotos deliciosas. Hay una que está estrangulando a Evelyn Picon Garfield, que es una mujer que estaba haciendo en ese momento la tesis doctoral sobre él, y ellos van a la costa, al lado de Señón, donde ellos pasaban el verano, ¿verdad?, en Provenza, que es donde está el castillo del Marqués de Sade. Y entonces Cortázar se echa todo el pelo hacia adelante y hace como que la está estrangulando. Hay, por ejemplo, esa foto. Hay otra foto donde él está simulando que está haciendo de santo arriba de una iglesia. Está así, como si esté... Y en esa entrada hay arriba una anotación de una carta a Jean Andreu, donde dice, el humor siempre. Y eso nosotros lo teníamos que tener presente. O sea, tenía que haber páginas que sí, que fueran de la altura, extraordinaria altura intelectual y fantástica que todos conocemos de Cortázar muy bien. Pero había que hacer otras. Hay, por ejemplo, una entrada muy divertida que se llama Horror Florido. Los horrores floridos eran unos sillones que salen en los automóviles de la Cosmopista, unos sillones de estos plegables que uno lleva en el coche para parar debajo de un árbol y tomarse allí un bocadillo. Pues esos eran unos sillones de la época, o sea, son los años 80, que tenían unas flores horrorosas. Y eso él le llamaba los horrores floridos. Y entonces, como teníamos varias fotos de los horrores floridos, dijimos, vamos a intentar ver qué texto ponemos. Y hay una reflexión hermosísima de los autonautas, donde él está hablando del horror florido, cuenta cómo es, y de pronto se va durmiendo, y se queda mirando los árboles, donde él está sentado con el horror florido. Y entonces hay unas páginas que es una página, en realidad serían 3, pero aquí, como el libro se podía jugar con una caja apretando mucho el texto, cabe mucho texto, ¿no? Y entonces hay una reflexión hermosísima que parece Italo Calvino, donde él se pone a mirar los árboles, se va durmiendo, y en esa duermevela o no se llama duermevela, ¿no?, cuando uno te has dormido, sí, en la duermevela piensa cómo sería una cartografía del mundo a través de los árboles, que eso parece de Calvino también. Y se pone y salta y hay una disquisición, una prosa de esta, la esponjosidad, ¿verdad?, de la prosa de Cortázar cuando está realmente inspirado. Y
está así, y notas que se está durmiendo, y notas que se está durmiendo y dices, ¿y esto no me va a llegar? Y de pronto hay una raya de guión, y es la osita, o sea, Carol Dunlop, con la que hizo este viaje, que le dice, ya dormiste bastante, ¿no te parece? Levántate, gandul. O sea, se podía hacer la combinación, o sea, bueno, que voy a decir yo si no sé, soy el evangelista, ¿no? Pero la obra de Cortázar yo creo que permite como pocos, hay una cantidad de registros, ¿no? Una cantidad de niveles. Hay la poesía, que aquí rescatamos alguna desconocida. Y después hay unas cosas muy divertidas, que es un problema que nos planteamos cuando yo hice el inventario para Carmen Balcells, en el año 96-97, de todos los papeles que habíamos encontrado en el famoso mueble que tenía Aurora, donde están los papeles. Había muchas cosas que eran papelitos, tú has dicho como esto, pues papelitos como esto, y había anotaciones que nosotros queríamos publicar en los papeles inesperados, porque eran inesperadas, pero que decíamos, va a cortar mucho un poco, ese libro tiene un poco más de empaque y va a cortar mucho el discurso, pero nos resistíamos a dejarlos siempre en el armario, queríamos dejarlo en el armario, sí, queríamos que salieran del armario los papeles, ¿verdad? Y entonces aquí dijimos, aquí podemos evacuar estos últimos papelitos que nos quedan para el solaz infinito, pensábamos, de quien los vaya a ver, por ejemplo, y es con esto casi termina el libro, estamos en la Z. A ver. Zihuatanejo, México, Zotl, y llegamos ya al final, la última página. Este papelito, zurda, era zurda de una oreja. Esta es la penúltima entrada, la última, que tuve que inventar el título, este es absolutamente arbitrario, está tomado, claro, de Kim Munzo, que es el título de un libro de cuentos de Kim Munzo, y dice, es un fragmento de Rayuela. Aquí tenemos esta foto, la fotografía de la portada luego hablamos, pero yo quería poner esta foto. Va a estar dentro de poco en Casa América, expuesta como un póster, me parece que es una foto deliciosa. Es en el barco de regreso de San Francisco en el año 80, cuando vuelve de Berkeley, precisamente, y lo tenemos con zapatillas. O sea, Cortázar con zapatillas y como riéndose, ¿no? Me parece una foto, está claro que es privada, esto es en su camarote, me parece una foto preciosa. Y el fragmento dice, es de Rayuela, capítulo 41, dice, ahora que ya jugaste bastante, venía a sacar el ropero de arriba de la cama, dijo Gekrepten, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Nosotros hemos jugado tanto que al final el lector nos puede decir, ven a sacar el ropero de arriba de la cama. Y Oliveira dijo, ¿te das cuenta? Sí, dijo Traveler convencido. Cuotera demostrando un pibe, cuotera, dijo Traveler. Y lo peor, que es lo que nos ha pasado, es que en realidad ni siquiera habíamos empezado. Y estos son después de 320 páginas, ¿no? Bueno, se pueden imaginar cómo nos hemos divertido, cómo hemos sufrido en algunos momentos, ¿vale? Pero cómo nos hemos divertido. Hay una pregunta que no quiero dejar más tiempo pasar sin hacerla, es la tapa, ¿no? La foto de la tapa, no sé si la puedes mostrar aquí. No está en este PDF. No está, bueno, entonces la foto de la tapa, que me gustaría preguntarle a Sergio y a Carles también, por qué eligieron esta foto, qué significa para ellos. Tal vez, Sergio, ¿tú quieres decir? Sí, habla un poco tú ahora. Sí. Bueno, la foto me la trajo Carlas y me dijo que esa era la foto para la portada y me explicó. Me contó el momento en que había sido sacada la foto, me dio los detalles y hablamos sobre la tipografía, sobre cómo acomodar la tipografía, y me la llevé a casa y me llamaba mucho la atención en la composición cómo la foto presenta una diagonal impresionante y realmente era todo un desafío. La tomé como la foto de la tapa definitiva, pero a pesar de que muchas veces en las editoriales lo último que se decide es la tapa, la portada del libro, y me acuerdo que incluso
Julia en un momento me dijo, le pregunté, bueno, ¿qué te parece la tapa? Y me dijo, me gusta mucho. Pero bueno, eso después lo vamos a decidir al final, a último momento. Pero siempre la tomé como que esa era la tapa, que ya estaba la tapa. La foto es del fotógrafo cubano Chino López. Está tomada en La Habana en el año 67, en el malecón de La Habana, o sea, junto al mar, ¿no? Y aquí pasa corriendo por el fondo, aquí está la gran diagonal, que es un niño que pasa corriendo, y el azar o el talento, el ojo fotográfico de Chino López permite retratar ese instante, que creo que con muchas gracias Sergio metió la cabeza del niño entre la O. Sí, sí. La tapa tiene mucho trabajo en ese sentido, en esas coincidencias. Y ha habido una primera reseña en un periódico colombiano de un tipo que conocía el libro ya de antes, porque yo se lo había mostrado, bueno, coincidí con él en un congreso el año pasado, etcétera, y se lo había mostrado un poco y estaba fascinado, y dice una cosa muy inteligente sobre la foto. Aquí se lo ve Cortázar, que es esto es un recorte de la foto, ¿verdad? Y se lo ve con una mirada como de esperanza o como con una sonrisa como esperanzada. Bueno, entonces pensemos, dice el colombiano, y me parece que es verdad, y además me parece que se lo conté yo y luego lo he aprovechado, pero pensemos que es el año 67, es el año antes de la debacle, o sea, el año antes, no digamos la debacle, el año antes de la transformación radical de Cortázar, que coincide este último viaje preliminar a Cuba, coincide con el viaje que hará pocos meses después a la India, que está muy retratado también aquí, India, que es un viaje que le cuenta a tu padre, que le dice, he pasado de la maravilla al espanto. Y es cuando Cortázar realmente se compromete de un modo político absoluto, y de hecho meses después incluso se separa de su mujer. O sea, es el momento biográfico. Si hubiera que hacer una biografía de Cortázar, una biografía de verdad, que es lo que falta, ¿no? Si hubiera que hacer una biografía de Cortázar, creo que habría que empezar en el análisis de estos meses. Es cuando Cortázar en la Universidad de Berkeley cuenta, hace un repaso muy inteligente, como siempre él, de su propia obra, y dice, yo he pasado por 3 etapas. La primera es el metafísico, el estético, la segunda es el metafísico, y la tercera es el político. Y eso se vería, lo que pasa, no vamos a dar una clase de literatura. Sí, sobre este viaje a la India, para abundar en lo que dice Carles, me parece interesante, porque Cortázar hizo 2 viajes a la India. Uno en el año 56, los 2 con Aurora, uno en el año 56, todos esos 2 viajes están documentados en las cartas que escribe. En el año 56 él hace un viaje, vamos a decir, estético, es decir, va a la India, se deslumbra con la cultura milenaria de la India, y es un viaje de la fascinación, digamos. En el año 68 él vuelve a la India, a Nueva Delhi, a trabajar en una conferencia como la que había trabajado en Montevideo muchos años antes. Se aloja en casa de su amigo Octavio Paz, y ahí todo está teñido más bien de un cierto espanto frente a la situación de miseria de la India. O sea, él ve ahí la India con otros ojos, y en el medio, naturalmente, lo que ha pasado es la Revolución Cubana y su conversión a un militantismo que le hace ver la India de otra manera, ¿no? Lo has dicho muy bien. Bueno, gracias. Creo que la I como India figura la letra. Aquí está India y otro de esos papelitos suelto, ¿verdad? Sí, es del año 56 y dice, animales en la vía. 34 vagones y 2 locomotoras se quedaron paradas 5 horas. La vaca se comió su margarita, hojita por hojita. Claro, esto había, no los íbamos a poner todos, porque había una cantidad de papelitos. Ya una vez se publicó, pero es una edición novenal que Aurora hizo para regalar a los amigos, una antología de estos papelitos. Pero dijimos, bueno, quizás los más inspirados, siempre que den pie, o sea, siempre que dialoguen con algo, vamos a intentar ponerlos, ¿no? Y aquí está la primera foto, arriba, está a la derecha Aurora Bernárdez, ¿verdad? Foto tomada por Cortázar, y aquí hay las fotos del segundo viaje. Y hay un fragmento de una carta donde se refiere a ese primer viaje y un fragmento de otra carta donde se refiere a ese segundo viaje. O sea, todo el rato es un diálogo. Yo tengo una amiga venezolana que es la abuela de los hijos, de los amigos de mi hijo,
que le pude regalar un ejemplar. Yo tenía 2 o 3 y le pude regalar uno. Y me escribió ayer un mail que decía, el título era Gracias, y decía gracias, pero estoy un poco fatigada del libro porque me ha costado a las 5 de la mañana. Quería seguir y seguir y seguir, pero se me caían los párpados. Y luego hacía un gran elogio del... Yo también creo que es sin duda el mejor homenaje. Esto lo dijo una de las primeras personas que vivió Alfred Font, que vivió Cuando uno hace un libro de estos, le gusta tanto que cada vez que ve a un amigo le da la paliza. Le enseña, mira que se me ha ocurrido. Y aquí hay 2 personas, aquí en primera fila, con las que compartía yo impresora, no oficina, pero sí impresora. O sea, yo tenía la oficina al lado y usaba su impresora. Y cada vez que imprimía, yo sabía que ellos corrían a verlo. ¿Has impreso tú? No, a ver, eso es lo de Carlas. Porque era muy divertido, porque es muy variado. Sergio, Sí. ¿quieres decir algo? Quería agregar algo sobre, digamos, su postura comprometida, ¿no?, con los derechos humanos. Que yo viví en Barcelona en los años 82, 83, y en esa época, un viernes, presencié por televisión un programa que se llamaba Buenas noches con Mercedes Milá. Y los invitados eran Cortázar y Ernesto Cardenal. Y siempre me acordé de ese programa, me quedó grabado, sobre todo por Cortázar, que, bueno, Cardenal extraordinario también. Pero en el programa estaban ahí para hablar, sobre todo, que la gente tomara conciencia de todo lo que estaba pasando con los contras en Nicaragua, toda esa tragedia. Y recuerdo que en el programa, bueno, se trataba de hablar... Aquí están. Claro, exactamente, de su literatura y Cortázar constantemente volvía al tema que a él le interesaba, que era ayudar a toda esa gente. Y bueno, y una cosa que me llamó la atención era que él contaba en el programa que había 1000 maneras de ayudar a los demás, y que él tenía una que era mandar libros a las prisiones, y que él se encargaba de hacer los paquetes, y decía que era muy bueno haciendo paquetes. Y después encontré otra entrada del libro donde, bueno, me tocó fotografiar los originales empaquetados perfectamente por él, de un material de su obra. Y nada, me llamó, o sea, el libro para mí tenía muchas cosas, muchas coincidencias de este tipo. De golpe encontrarme con la fotografía que está en la página 97 de ese programa que vi hace tantos años por la televisión, y donde descubrí una faceta de Cortázar, bueno, extraordinaria. Y otra cosa es que el libro tiene mucho de el Cortázar de entrecasa, y que es algo maravilloso. Que te pasara eso no me sorprende nada, porque es el lema del libro, Cort Azar. Sí, siempre sí. es igual, pasa continuamente. Dice sobre los españoles, en una carta a tu padre, Jean-Philippe, dice: siempre me maravillan los españoles, que se tutean a los 5 minutos y se declaran íntimos amigos al cuarto de hora. Y están convencidos, y a lo mejor es así. Me gustaría preguntarle a los dos cuál es la página favorita. Yo lo tengo clarísimo. Es una doble, pero ¿Puedes mostrar acá? aquí no, porque las dobles aquí se ven muy mal. Bueno, es infancia. Infancia, que estas fotos... Claro, hay alguna foto que no es exactamente inédita, porque el gran fondo fotográfico de Aurora Bernardes lo depositó en el Centro Gallego del Arte de la Imagen hace muchos años, ¿no? No, hace muchos años no. Pero ellos sacaron un catálogo que era, digamos, que es un catálogo muy bien hecho, pero es el anti este libro, porque es un catálogo de estos que pesan 6 kilos, que con una tapa dura, que uno no lo puede ver. Y algunas de estas fotos de niño estaban, pero a mí me gusta esta especialmente porque va junto a un poema, que es un poema que es muy difícil, está en un libro que no se consigue, que se llama Buenos Aires, Buenos Aires, y es un poema de 4 líneas, de 4 versos, perdón, que se llama La Infancia.
Y el poema dice: me acuerdo de una plaza, poca cosa, un farol, un paraíso, unos malbones, y ni un banco en que estar, y ni una rosa, pero venían todos los gorriones. Esta me parece una entrada preciosa, como bonita, ¿no? ¿Y tú? Y bueno, a mí me llaman, bueno, también mucho la atención, muchos textos, pero sobre todo me llamaban mucho la atención imágenes, por el mismo trabajo que me tocó hacer con el libro. Y pasó muchas veces que el libro parecía que ya estaba casi terminado, pero Carlas viajaba a Buenos Aires y traía algún material que le daba a alguien en Mendoza o en otro sitio donde él recorría. Y bueno, después de uno de esos viajes me mandaste la entrada a Chivilcoy, y que creo que tiene una foto de a doble página que es extraordinaria. El pie de foto dice: en un baile en Chivilcoy 1942. Sí, Chivilcoy es uno de los pueblos donde él dio clase. Claro, Cortázar está al fondo junto a un espejo, y bueno, la foto es extraordinaria. Y además ese juego de que está Cortázar y se refleja, y su perfil se refleja en un espejo, desmiente lo que muchos han pensado siempre, que era un vampiro. Desmiente absolutamente, porque se le ve en el espejo. Ahí está, aquí está la foto. Sí. Aquí se ve a la izquierda, ¿verdad? Él está en el centro, es el que lleva este pelo así, que luego se soltaría por suerte cuando llega a Europa, y está reflejado en el espejo a la izquierda. Y es una doble, aquí no se ve tampoco muy bien, pero es una doble. Voy a subir un poquito hacia la otra parte. Ah, sí. Claro. Bueno, hay que ver, claro. Esto es el año, pues, 39, 40. Sí, son los años en que Cortázar tenía esos cargos de maestro, de profesor en pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires. Años de mucha soledad y de mucha lectura al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, si alguien quiere preguntar algo, alguna curiosidad nunca satisfecha. Sí, cómo no. Que me pareció como muy interesante, ¿no? Que cuando estaban elaborando el proyecto, que pues en el bar, que se fueran una moto, que fueran a la Plaza del Reloj. Entonces mi pregunta es si en toda esa elaboración del proyecto, como me suena como mágico también, si hay constancia de fotografías de esos encuentros de vosotros. No lo sé, no me consta. nos tendríamos que haber hecho fotos, Carlos. No, ahora Sergio me dice en broma, pero igual no tan en broma, me dice: ahora tenemos que hacer ¿cómo es? Making of. Teníamos que escribir el making of. Yo pienso, y hoy lo hablábamos a la hora de comer con Aurora, en los últimos 6 años hemos publicado con 9 volúmenes. Habría que dejar descansar un poco a la gente. Habría que dejarles que ahorren, y dentro de 5 años les vendemos otro. Pero no. Hay el riesgo, va a pasar este año, porque estamos justo a febrero y yo ya le he dado no sé cuántas charlas. Va a haber el riesgo de que, como dice Julia Salzman de Alfaguara, me dice: este año vamos a vender todo lo que podamos, Carles, me llama ella, vamos a vender todo lo que podamos, Carles, porque a partir de enero de 2015 no vamos a vender un libro más de Cortázar nunca más. Y yo no lo creo, nunca más no, ahora en una década sí. Hay que hacer como los huertos, el barbecho, ¿verdad? Hay que dejar el huerto un par de años o 3 para que la tierra se oxigene, se renueve. Porque, claro, yo me acuerdo cuando empezó el boom empieza con los cuentos completos, con los cuentos, sí, cuando por primera vez sale La otra orilla en el año 94, me parece, y entonces salen seguidamente, para gran disfrute de los que entonces éramos estudiosos. Bueno, aún lo somos algunos, pero de los que entonces estábamos trabajando en esto, ¿no? Sale seguidamente Imagen de John Keats, extraordinario, Diario de Andrés Fava, Divertimento, El examen. Siempre pasa, y dicen que es él. Cuando haces demasiada prueba, al final Cortázar se mete en el micro. Eso me pasa siempre, lo dicen.
Y me parece que ahora habría ya que leer esto i leer-lo bien i no patiu que trigarem a tornar a fer-vos passar per caixa, ¿no? Carlos, una pregunta que quería hacerte. ¿Qué es lo que ha quedado afuera de este libro? ¿O ha tenido que quedar afuera, que te hubiera gustado poner? Bueno, como había una norma, que es como llaman los franceses la constricción, ¿no? Como lo que hacía la gente de Oulipo. Una norma era palabra e imagen. Palabra e imagen. Excepto un texto muy gracioso que fuera muy breve, donde el mismo texto ya era una imagen porque es manuscrito, ¿no? Esos papelitos. Entonces ha quedado fuera, por ejemplo, Borges. Borges es uno de los personajes que debía haber salido. Está, por ejemplo, Arlt. Y Roberto Arlt está en la medida en que nosotros tenemos, bueno, tiene mi amigo Víctor, que me lo dejó fotografiar, bueno, se lo dejó fotografiar a Sergio. Cortázar prologó una edición de Arlt, unas obras completas de Arlt, prólogo de Cortázar. Entonces también valía porque es un libro en el que Cortázar ha colaborado directamente. Pero de Borges no tenemos, no creo que exista ninguna foto de Cortázar con Borges, pero una foto de Borges solo no tenía demasiado sentido. Y poner una foto de uno de los libros, 4 o 5 que se conservan de Borges en la biblioteca de la Fundación Juan Marc en Madrid, como no estaban anotados, tampoco tenía demasiado sentido. Poner una portada de un libro de Borges, lo podría tener yo igual. No es un ejemplar que está especialmente significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Borges se quedó fuera, pero se quedaron pocas. Ah, sí, apaga ese y luego si acaso lo cambiamos. Gracias. Y se quedaron pocas cosas fuera. Se quedó fuera uno de los amigos que teníamos la posibilidad. Bueno, y si no hablo sin micro, ¿no? No es este. No es de ahí. Ahora está bien. Bueno, se quedó fuera, por ejemplo, uno de los amigos de Cortázar, que teníamos la entrada preparada. Era una entrada muy buena donde había un fragmento, un texto muy bueno de Cortázar sobre él y había una foto muy buena de los dos juntos. Pero lo que pasa es que estuvimos en Aix-en-Provence hace unos meses con Aurora y una que fue amiga de Cortázar, que está representada aquí también, Raquel Tierserén, nos contó un chisme espantoso de ese tipo. Un chisme espantoso. Una cosa que acabaron... Fue de los pocos amigos que después fue enemigo, que hay poquísimos casos en